Hola jóvenes, bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 2. Vamos a dar inicio a lo que es la tercera unidad y vamos a hablar sobre lo que es la recuperación y recristalización en el caso de los metales. Para hablar un poco de esto, jóvenes, vamos a introducir primero la siguiente idea. Cuando se deforma plásticamente un metal a temperaturas bastante inferiores a las de su punto de fusión, se dice que el metal ha sido trabajado en frío. Importante, jóvenes, miren. Si las temperaturas a las cuales un material se deforma plásticamente están por debajo de su temperatura de fusión, hablamos de trabajo en frío. La mayor parte de la energía empleada en esta deformación se disipa como calor, almacenándose una pequeña fracción como energía de deformación. Esta última, hablando de esta energía, jóvenes, se acumula en forma de dislocaciones y de defectos puntuales. Por ejemplo, la ruptura y enlaces y también las vacancias, como el aumento de densidad de dislocación. La dislocación, jóvenes, no es pareja. Se produce en zonas de mayor densidad. Por lo tanto, se generan celdas. Este proceso, jóvenes, esta es la idea básica de lo que está sucediendo en algunos tipos de deformación, hablando de deformaciones plásticas, recordando que es la zona en la cual el material, jóvenes, ya no tiende a recuperarse por completo. Cuando esto ocurre, jóvenes, es necesario pensar en qué podemos hacer para recuperar el material, para que el material realmente de alguna manera recupere su forma. Cuando calentamos, jóvenes, este material ya en un proceso posterior ocurren o se dan dos tipos de procesos que disminuyen la energía interna almacenada. Y es lo que buscamos, ¿no? Cuando aumentamos, jóvenes, la temperatura y hacemos un proceso de calentamiento, logramos entonces que la energía interna que tiene el material disminuya. Y a esto, jóvenes, estos dos procesos son la recuperación y la recristalización en el caso de los metales. Vamos a hacer una amplia eh, idea con respecto a estos dos temas. Cosa importante, jóvenes, que además de los procesos que ya se mencionaron, estos dos, y dependiendo del tiempo y de la temperatura a la que se calienta el material, puede presentarse un tercer proceso, denominado crecimiento de grano. Entonces, básicamente vamos a hablar de tres: recuperación, recristalización y crecimiento de grano, el cual está íntimamente relacionado con la temperatura y el tiempo durante el calentamiento del material. Este último, jóvenes, este crecimiento de grano, ocurre cuando se continúa el recocido, luego de completarse la recristalización. Un proceso de recocido, jóvenes, es cuando nosotros dejamos que el material se enfríe a la temperatura, bueno, o empieza a dar una temperatura suave, no tan brusca, como podríamos hacer en el caso si usamos un horno, apagarlo, jóvenes, y dejar que este se vaya enfriando lentamente. ¿Ok? Aquí se dan lo que es bastante el crecimiento de grano, que también es un proceso en el cual el material, jóvenes, tiende de alguna manera a eh, regresar, vamos a decirlo de esa forma, a su forma estándar original en algún momento determinado. Partamos de lo que es recuperación. Bueno, en principio la recuperación es un fenómeno que ocurre a baja temperatura, importante, y los cambios producidos en las propiedades del material a consecuencia del mismo no dan un cambio apreciable en la microestructura. Obviamente, pues debido a que la temperatura es baja o no observamos grandes cambios a niveles de lo que es la micrografía o la estructura básicamente. Si lo explicamos con mayor detalle, jóvenes, al suprimir la carga que ha producido la deformación plástica en un material policristalino, no desaparece toda la deformación elástica, que es algo muy importante, debido a que al no tener todos los cristales la misma orientación cristalina, no se permite que algunos de ellos retrocedan cuando se suprime la carga. Por lo tanto, jóvenes, todavía tenemos parte de la deformación elástica en el material, no toda, pero sí una parte. En el caso, obviamente, cuando hablamos de temperaturas bajas y se ha producido eh,
una idea de cambio de estructura. Estos jóvenes es lo que nosotros conocemos como recuperación del material. Conforme esta temperatura va aumentando, jóvenes, se produce un proceso rápido, o se produce, hemos dicho, un rápido retroceso, perdón, de estos átomos desplazados elásticamente. ¿Ok? Aquellos que todavía no han alcanzado la zona plástica. Como se indicó, jóvenes, anteriormente, las propiedades mecánicas del material no experimentan ningún cambio sustancial durante esta etapa. Quiere decir que el cambio que se dio, jóvenes, no es significativo. El material puede recuperarse, siendo la principal aplicación de esta etapa la recuperación y el alivio de las tensiones internas que se producen al deformar un metal. Sí hay, jóvenes, que destacar, por lo contrario, que tras esta etapa de recuperación, las propiedades físicas como las conductividades eléctricas y térmicas se recuperan hasta valores parecidos a los que presentaba el material antes de ser deformados. Eso es muy importante, ¿verdad? No así podemos, no lo aseguramos así con el caso de las propiedades mecánicas, como de ductilidad, tenacidad, etcétera, dependiendo del material, qué cualidades tenía. Esas pues no se recuperan tan exactamente como lo hacen estas dos propiedades físicas muy importantes. Sin embargo, siguen siendo parte del proceso de la recuperación del material. ¿Qué es la recristalización? Bueno, si seguimos aumentando la temperatura, jóvenes, ya pasamos de la zona de recuperación. Conforme se alcanza la temperatura superior del intervalo de recuperación, miren, aparecen nuevos cristales en esta microestructura, los cuales tienen la misma composición, la misma estructura y forma que los granos originales que no fueron deformados. Miren qué interesante. Y que son aproximadamente uniformes en sus dimensiones. Claro, hablamos de las zonas equiaxiales, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza motriz para producir esta nueva estructura de granos es la diferencia entre la energía interna del material que fue deformado y el material que no fue deformado. Aquí, jóvenes, cuando hablamos de recristalizar, ya estamos dando un paso todavía aún mayor y mejor que lo que es la recuperación. Pero seguimos hablando de que la temperatura es el principal parámetro o variable, por así decirlo, en la cual estos procesos se fundamentan. En este caso, jóvenes, los nuevos granos que se forman como núcleos, eso es un proceso muy interesante, la nucleación, jóvenes, que se está dando, como núcleos pequeños y crecen hasta que reemplazan completamente al material deformado, es como que tenemos un nuevo grano, jóvenes, en teoría. ¿Ok? Sin embargo, debido a la temperatura, a los procesos que se están dando, a la energía que se está invirtiendo, obviamente están formando nuevos granos, los cuales, en el caso de, de aquellos que ya se habían deformado tanto, que ya no estaban en la zona elástica, tienden a recuperarse, jóvenes. Es como que tuviéramos nuevos cristales dentro de la estructura. Ojo, cristales que tienen características más parecidas a las que el material original tenía antes de ser deformado. En este caso, en el proceso en el cual tiene lugar la difusión de corto alcance, es el que se da en este caso, ¿no? El OCA, el famoso OCA. Como se acaba de señalar, que los nuevos granos crecen a partir de unos pequeños núcleos, los procesos de recristalización de los metales deformados en frío pueden emplearse para afinar la estructura de los granos. También durante una recristalización, jóvenes, las propiedades mecánicas del metal deformado son restauradas a valores previos a la deformación, es lo que decíamos. Vamos todavía a llegar a un proceso donde, en el caso de la recuperación, las propiedades físicas que generalmente retornaban a su forma estándar era la conductividad eléctrica y la térmica, dejando un poco por fuera lo que eran las propiedades mecánicas como ductilidad, tenacidad, etcétera. En este caso, jóvenes, cuando ya estamos recristalizando, formando esos nuevos núcleos en el material que valga la redundancia, jóvenes, fue deformado, entonces el metal también, jóvenes, tiende a recuperar esos valores previos de las propiedades físicas que tenía, como lo que es la ductilidad, la tenacidad, o incluso en este caso se hace el metal más blando y menos resistente, llegando, jóvenes, al punto de interés, o mejor dicho, a recristalizar el material. Existen factores importantes que afectan al proceso de recristalización de los metales.
y aleaciones que debemos tomar en cuenta. Uno, la cantidad de deformación previa del metal. Si esa cantidad de deformación, jóvenes, es exagerada, pues obviamente ocupamos mayor cantidad de energía para que se puedan dar los nuevos núcleos, que son los que dan sobre los materiales o sobre los granos que fueron deformados para pasar obviamente de recuperación a recristalización, y es como que tuviéramos una nueva estructura entre comillas, ¿no? Pero eso depende de la cantidad de deformación. La temperatura obviamente que está ligada a la cantidad de calor que se suministra, el tiempo de permanencia que va a tener esa pieza que estemos recristalizando, el tamaño inicial también del grano y la composición del metal o aleación que esté involucrado. Todos estos factores afectan el proceso de recristalización. De aquí deducimos, jóvenes, que la recristalización de un metal puede producirse en un intervalo de temperaturas dependiendo de algunos de los factores que acabamos de mencionar. ¿Ok? La temperatura básicamente, chicos, va ligada a todos los otros factores que se involucran durante este proceso. Ya pasando un poco de la idea de lo que es recuperación y recristalización, jóvenes, muy importante para nosotros, aquí básicamente, chicos, venimos y hablamos primero de que teníamos deformaciones. Pasamos a endurecer para que esas deformaciones, o mejor dicho, a endurecer los materiales para evitar que esas deformaciones siguieran, pero vamos a suponer que ahora se dieron las deformaciones, incluso estamos en la zona plástica, podemos ahora entonces recuperar o recristalizar, que en este caso el material, de modo de poder volver a una forma estándar que tenía, a pesar de que pudo haber sido destruido de alguna manera, ¿no? O deformado, que es el término más correcto. Bueno, algunas generalidades acerca del proceso de recristalización. Una, es necesaria una mínima deformación del metal, lo que decíamos anteriormente, que si es mucha la deformación tenemos problemas para poder llevar al metal a un proceso de recristalización. Obviamente, se puede llegar, pero requerimos una cantidad de energía demasiado exagerada que a veces es mejor no recuperar ese material. Dos, cuanto más pequeño sea el grado de deformación, más alta la temperatura necesaria para provocar la recristalización. ¿Ok? Tres, al incrementar la temperatura para la recristalización, disminuye el tiempo necesario para completarla. ¿Bien? ¿Ok? Podemos compensar entre tiempo y temperatura. Cuatro, cuanto mayor sea el grado de deformación, más pequeño el tamaño de grano recristalizado. ¿Ok? A eso son cosas importantes. Repito, cuanto mayor sea el grado de deformación, más pequeño es el tamaño de grano recristalizado. Obviamente, no voy a poder cristalizarlo todo como yo desearía, que todo el grano sea mucho más grande recristalizado. No. Por eso es necesario que las deformaciones tampoco sean tan exageradas. ¿Ok? En ambos procesos, jóvenes, tanto recuperación como recristalización, donde la recuperación sea a temperatura más baja que la recristalización, siempre el grado de deformación es un factor muy importante en el proceso. 5. Cuanto mayor sea el tamaño original del grano, mayor será la deformación requerida para conseguir una temperatura de recristalización equivalente. ¿Ok? Eso se sobreentiende. Y 6. La temperatura de recristalización disminuye al aumentar la pureza del metal. Otra cosa importante. Si hablamos de aleaciones, jóvenes, la recristalización es mucho mayor. Pero si un metal, o en este caso hablamos de un metal de mayor grado de pureza, entonces la recristalización disminuye, o el proceso de recristalización disminuye, haciéndolo un poco más corto. Hablemos un poco de las temperaturas de recristalización y de cómo se ven a través de este tipo en esa gráfica que vemos a continuación. ¿Ok? De hecho, vemos que el tiempo, jóvenes, es una forma logarítmica. Durante el proceso de recristalización se da en forma logarítmica. Y vemos que la temperatura es 1 sobre T, que sigue básicamente el comportamiento de tipo Arrhenius que vimos en algún momento en clases pasadas. La temperatura de recristalización, jóvenes, corresponde a la temperatura aproximada a la que un material altamente trabajado en frío se recristaliza por completo en una hora. Ojo, miren, es la temperatura, repito, aproximada a la que el material altamente trabajado en frío, jóvenes, se recristaliza por completo en una hora. La recristalización es sensible a cambios de temperatura a la que se realiza,
más que a variaciones de tiempo, a temperaturas constantes, como lo vemos en la gráfica, jóvenes. Vemos un comportamiento interesante durante este proceso, miren, permítanme aquí. Y vemos, jóvenes, un comportamiento muy interesante a nivel de esta pendiente que relaciona el tiempo versus el factor inverso de la temperatura. Obviamente, chicos, como le mencionan aquí, las variaciones de tiempo, jóvenes, eh, pueden ser importantes, claro que lo son, pero también los cambios de temperatura suelen ser mucho más efectivos durante un proceso de cristalización. Ahora, una cosa siempre tiene su costo, jóvenes, tengan mucho cuidado. Puede ser que queramos recuperar un material o recristalizarlo de alguna manera, pero el gasto de energía, que involucra en muchas ocasiones parte económica, es tan alto que es mejor no recuperar ese material y trabajar con alguno nuevo o alguna pieza diferente y no recuperarla. Pero puede ser que no tengamos a mano directamente a esa pieza o algo parecido y podamos aplicar cristalización. Todo es cuestión de balance, jóvenes, en estos procesos. También hablábamos, jóvenes, que aparte de la recuperación y recristalización, también teníamos otro tercer proceso, que era el crecimiento de grano. Los granos pueden seguir creciendo si el material es mantenido a temperatura elevada. Obviamente el crecimiento de grano sigue aumentando. O incluso como hablábamos del recocido, ¿no? Que puede ser que a temperaturas más bajas, perdón, a un proceso de temperatura lenta, un enfriado lento, pues también el grano vaya creciendo. A este fenómeno, jóvenes, de lo que es el crecimiento de granos y el material se mantiene a temperatura elevada, se le conoce como crecimiento de granos básicamente. Esa es la idea básica general, que no tiene por qué estar precedido por la restauración, en este caso recuperación y recristalización, sino que por el mero hecho de someter un material policristalino a temperaturas elevadas, su grano tenderá a crecer. Así de simple. No es necesario que pasemos por el proceso de recuperación o de recristalización. Podemos llevarnos a una temperatura considerada alta para poder hacer que el grano crezca, obviamente, y el material pueda recuperar sus propiedades en algún momento, o por lo menos la mayor parte de ellas. Esto último, jóvenes, hablando propiamente del crecimiento del grano, se debe a que cuanto más crece el grano, el área total de borde de grano disminuye. Va disminuyendo el número de granos, obviamente, ¿ok? Produciéndose entonces una disminución de la energía superficial del sistema. Ojo, debemos tomar en cuenta que no solamente en un proceso, sobre todo de nucleación, que es lo que ocurre cuando estamos haciendo recristalización, tenemos directamente, jóvenes, la idea de lo que es la energía superficial. También hablamos de energía volumétrica o energía interna que se produce en el sistema. Esta es una energía más superficial. Esto resulta, jóvenes, una fuerza motriz de este fenómeno. Los granos crecen debido a la migración de los bordes de grano, miren, los que nosotros conocíamos los famosos bordes de grano. Como no todos los granos pueden crecer al mismo tiempo, obviamente, recordemos que la energía, jóvenes, que suministra no se reparte homogéneamente, de hecho va del exterior hacia el interior. Por lo tanto, no hay un crecimiento general de todos los granos. Lo hacen unos más antes que otros y otros incluso logran terminar su proceso y otros no. Debido a eso, jóvenes, unos crecen a expensas de otros, aunque el tamaño medio del grano aumente con el tiempo y en cualquier instante existirá una gama de tamaños de granos diferentes. Sin embargo, podemos tener un aproximado, un promedio de esos granos, aunque sean diferentes, obviamente, ¿verdad? Y eso nos va a permitir hacer algunos cálculos interesantes. Muy importante, jóvenes, esto también del crecimiento de grano en el proceso de los materiales. Para finalizar, jóvenes, veamos la siguiente figura. Aquí tenemos un inciso A, un trabajo en frío. Se da el trabajo en frío, jóvenes, temperaturas relativamente bajas. B, se da lo que es el proceso de recuperación. Miren, los granos van variando. Después damos lo que es recristalización, temperaturas un poco más altas. Y vemos nosotros, jóvenes, que algunos granos se recuperan. Tanto incluso en las propiedades mecánicas, no del todo, pero sí en parte importante de ellas. Y por último, jóvenes, también tenemos el ejemplo del crecimiento de granos con temperaturas
relativamente altas. Ok, obviamente, como se decía, el material sigue creciendo, 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 ¿no? Directamente. Bueno, jóvenes, en este momento vamos a dejarlo hasta aquí. Esto sería básicamente la idea general de la introducción a lo que es recuperación, recristalización y crecimiento de grano. Y vamos a estar atendiendo, como siempre, consulta y activado en lo que son las diversas funciones o actividades, mejor dicho, que corresponden a este curso. Gracias por su atención, jóvenes. Éxito. Bendiciones.